Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gisela, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Qué análisis podemos hacer de estos números? Que ya estamos analizando ya todo el 2020, tenemos ya el número de inflación del año y este aumento por arriba, ¿no?, de la inflación. Sí, vos sabés que justamente cuando comparamos con lo que el trayecto del 2019, se da una situación inversa, porque en 2019 vimos que el índice de precios al consumidor creció un 54% y la canasta básica alimentaria y la total habían crecido en 52,8%. Es decir, si bien son números o tasas muy elevadas, las canastas habían crecido menos que el índice de precios al consumidor. Claro. En esto se da una situación particular en donde vemos que se disminuyó el índice del precio del consumidor, pero toda la incidencia que tiene que ver en el salario o en lo que tiene que pagar la familia, el trabajador día a día, aumentó 9 puntos por encima de la inflación. La verdad que esto es un dato preocupante y que cuando nosotros vemos los números, o en realidad vemos por qué ha sido esta situación, tenemos diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las prendas de vestir aumentaron un 60%. En diciembre se dio el aumento de la carne vacuna de entre un 15 y un 20%, haciendo que el consumo se desplome y justamente marcando el peor registro de consumo de carne en los últimos 100 años. Esto es preocupante porque se suma, como vos bien decías, Fernanda, a un contexto de recesión en donde además no hubo actualizaciones salariales prácticamente, o sea que el poder adquisitivo de los salarios cayó y aumentó también el desempleo. Entonces todo esto nos habla a las claras de un fuerte impacto en el bolsillo, donde tenemos datos, por ejemplo, los lácteos, si comparamos enero del 2021 con enero del 2020, aumentaron un 50%. Las frutas y verduras, que si bien tienen una gran estacionalidad los precios, tuvieron un aumento constante todo el año. Entonces, esto impacta claramente también en los hábitos de alimentación, en cantidad y en calidad. Uh-huh. Y obviamente que un hábito alimentario también impacta en la salud, en el intelecto, en la capacidad de aprendizaje, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esta situación realmente es preocupante y en donde se observa justamente una tendencia alcista, ¿no? Que va a haber una tendencia alcista justamente en el último mes y que va a haber una tendencia alcista en los próximos meses también. Vos sabés que el INDEC muestra, cuando uno ve el promedio móvil de los últimos 3 meses de la inflación, fue de un 50,1%. Este dato que es tan técnico, en realidad está hablando claramente de la aceleración de precios, en donde las principales consultoras, a través del relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, estiman que el año que viene vamos a tener un índice de inflación de un 49,8%, Fernanda. Claro. Es decir, la inflación es un dato muy doloroso, porque en definitiva, mientras más inflación haya, más pobres van a quedar por debajo de esa línea. Bueno, este 49%, un poco más que decís, de inflación para el año que viene, ¿va a estar supeditado a la pandemia también? ¿A cuánto se pueda, se vaya abriendo y cerrando las actividades? Porque me parece claramente, o cómo logramos este 36 de este año y vamos a ir a casi 50 el año que viene. Me parece que la falta de actividad jugó un rol fundamental, ¿o no? Exacto, Fernanda, exacto. Vos sabés que justamente la inflación tiene múltiples causas y lo hemos hablado en todos sus programas, ¿no? En Sí. definitiva, una es monetaria, pero también tenemos el tipo de cambio, tenemos también el tema tarifario, ¿no? Donde en realidad acá en el 2021 van a empezar a confirmar varias cosas. Primero, y que todas estas cuestiones van a jugar en la ecuación de los precios finales, ¿no? Primero, va a empezar a reactivarse la actividad económica, es decir, esa actividad económica con un consumo que el gobierno nacional ha visto que no se va a volver más, con una cuarentena curiosa, y si seguimos por un programa de vacunación, probablemente estemos volviendo a la normalidad en el segundo semestre del año. Entonces, se recibe una reactivación económica, seguro va a haber. Se estima que esa reactivación económica va a ser un orden del 5%. Uh-huh. Luego también tenemos el tema de las tarifas. Las tarifas estuvieron todo el año pasado lanzadas y este año, a partir de marzo, claro, va a empezar a haber una renegociación y se va a empezar justamente a
a reajustarse. Y claro. eso también va a impactar en la estructura salarial. Y luego también, en la estructura de inflación. Y luego tenemos el reacomodamiento salarial también, que el año pasado no lo hubo, este año seguramente va a empezar a haber reclamos de los gremios, las actividades. De hecho, ya los docentes han manifestado, los gremios docentes, que para volver a clases también quieren un reacomodamiento, como por ejemplo, este sería uno de los ejemplos. Los otros sectores van a actuar seguramente en el mismo camino. Entonces, todo esto va a terminar impactando en una inflación que va a ser una inflación que va a tender, digamos, a generar presión. Claro. Ni hablar la brecha cambiaria con las expectativas devaluatorias. Hay un componente que es el más difícil de frenar, Fernanda, el más difícil, que son las expectativas inflacionarias. Las expectativas no tienen capacidad predictiva, pero sí influyen en todas las decisiones de los agentes económicos. Entonces, el kiosquero tiene que poner un precio a la coca, se va a anticipar a una posible inflación. Claro. Si el almacenero tiene que fijar un precio, se va a anticipar a una posible inflación. Si el empresario tiene que analizar un nuevo proyecto de inversión, se va a anticipar a la posible inflación. Y eso se va trasladando sucesivamente, que hace que la inercia se vaya manteniendo en el tiempo. Por eso la inflación no es un fenómeno que se pueda diluir de un momento para el otro. Pero también no podemos seguir con una situación en la cual tenemos, si uno ve las estadísticas del año 1940 en adelante, salvo en algunos años de la época de la convertibilidad, en Argentina siempre hubo inflación, inflación elevada, ¿no? Claro. Entonces, realmente, si uno empieza a reacomodar todos los desequilibrios macroeconómicos, la inflación tiene que estar en uno de los primeros lugares, pero así todo, Fernando, yo creo que el año que viene la prioridad va a ser reactivar la economía y la inflación no va a ser la prioridad. Totalmente. En definitiva. Bueno, te pregunto cómo están o cómo ven ustedes, cómo están jugando todos estos programas de precios cuidados que se relanzó ahora con más marcas y con un aumento, según indican, muy bajito, ¿no? De alrededor de un 3%. Se rumoreaba que precios máximos iba a caducar, pero no, va a continuar este programa también. La tarjeta alimentar le van a subir el 50%. Claramente hay una intención del Estado de acompañar y de seguir aportando a todos estos sistemas, pero eso, ¿cómo juega en la economía? ¿Hay un acuerdo también de sostener estos precios por los empresarios? ¿En un momento van a caducar y se van a disparar? No, si el acuerdo político se mantiene en estos precios, hay que decir que es un precio de canasta básica alimentaria que en realidad tampoco son todos los precios de la economía, ¿no? Entonces, claro. Y que justamente apuntan al sector más bajo de la sociedad y el que se consume casi todo su salario o su ingreso, con lo cual lo que se apunta es a paliar justamente el golpe en el bolsillo de los sectores de menores ingresos, que son los que sienten el mayor impacto porque son los que menos capacidad de ahorrar tienen, son los que más consumen. Entonces, estos ajustes de precios cuidados, precios máximos, tarjeta alimentar, justamente apuntan a que el consumo no se vea tan resentido en estos sectores, ¿no? El Centro de Almaceneros muestra en las estadísticas que el consumo en diciembre cayó un 31,2%, que es una estadística bastante alta y que en definitiva esta falta de alimentación sumado, digamos, a una mala calidad de alimentación, realmente tiene efectos a largo plazo, sobre todo en la economía, en la masa salarial, en la capacidad de las personas y en que el país esté mejor. Entonces está apuntando justamente a que ese golpe del bolsillo sea menor, pero no tiene un impacto que sea generalizado por toda la economía, ¿no? Es decir, que la inflación, por ejemplo, que mide cultura, salud, transporte, restaurante, claro. Educación, todo eso no está impactado en eso, ¿no? Exacto. Claramente apunta al sector más bajo de la sociedad. Perfecto. Gisela Beritier, muchas gracias por estos minutos aquí en Punta La M. Muchas gracias, Fernanda, a vos, y bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Ojalá, ojalá. Un buen año te deseamos también, Gisela, siempre acompañándonos aquí en nuestro equipo. Que tengas un buen día. Chao, chao. Adiós.